La arquitectura griega no comenzó con los templos clásicos de mármol. Mucho antes existieron dos grandes tradiciones constructivas, la arquitectura minoica en Creta y la arquitectura micénica en la Grecia continental. Ambas desarrollaron soluciones espaciales y estructurales muy avanzadas para su época. El Palacio de Knossos, construido entre 1700 y 1450 en la isla de Creta, fue el principal centro político, económico, religioso y administrativo de la civilización minoica. El diseño responde a una organización completamente diferente a la arquitectura griega posterior. En lugar de un eje de simetría, el edificio se desarrolla mediante una composición orgánica alrededor de un gran patio central rectangular. La planta presenta una organización abierta y escalonada que aprovecha la pendiente natural del terreno. No existe una geometría perfectamente regular, cada espacio fue adaptándose a nuevas ampliaciones, formando un conjunto de aproximadamente 1000 habitaciones distribuidas en varios niveles. Desde este espacio principal se distribuyen las diferentes funciones del palacio, áreas administrativas, almacenes, talleres, habitaciones privadas, espacios ceremoniales, áreas religiosas. La circulación se produce mediante corredores, patios secundarios y múltiples cambios de nivel. Ahora analizaremos los detalles constructivos del Palacio de Knossos. Muro de mampostería. Los muros principales se construyeron mediante mampostería de piedra caliza unida con morteros de barro, pilares y columnas de madera. Uno de los elementos más característicos del palacio son las columnas minoicas. A diferencia de las columnas griegas clásicas, estas son de madera, presentan diámetro mayor en la parte superior, disminuyen hacia la base, descansan sobre una base pétrea y sostienen vigas de madera longitudinales. Las vigas de madera trabajaban como elementos horizontales portantes, recibían las cargas de la cubierta plana y las transmitían hacia columnas y muros portantes. Además, permitían construir espacios interiores mucho más amplios. Lucernas y pozos de luz. El Palacio de Knossos desarrolló uno de los sistemas de iluminación natural más avanzados de la antigüedad. Los pozos de luz son patios verticales abiertos que atraviesan varios niveles del edificio. Su función era iluminar espacios interiores, favorecer la ventilación cruzada, disminuir la humedad y regular la temperatura. Los pórticos funcionaban como espacios intermedios entre el exterior y las habitaciones. Estaban conformados por columnas de madera que sostenían vigas horizontales, generando áreas de circulación protegidas. Las escaleras constituyen uno de los mayores avances del palacio. Se desarrollan mediante grandes tramos rectos apoyados sobre vigas y muros portantes, permitiendo conectar hasta 4 niveles del edificio. Pavimento de piedra. Los pisos principales fueron construidos con losas de piedra cuidadosamente niveladas. Este sistema mejoraba la resistencia al desgaste y facilitaba el drenaje superficial. Cubierta plana. La cubierta plana estaba formada por vigas principales de madera, vigas secundarias, entramado vegetal y capas de tierra compactada. Este sistema permitía utilizar la azotea como espacio adicional. Sistema de drenaje. Uno de los aspectos más sorprendentes del Palacio de Knossos es su sistema hidráulico. El agua lluvia era evacuada mediante canales de piedra y tuberías de cerámica cocida. El sistema evitaba acumulaciones de agua y protegía las cimentaciones. El tesoro de Atreo se ubica en Micenas, en el Peloponeso, y fue construido aproximadamente en el año 1250 a.C. Es una tumba monumental perteneciente a la civilización micénica. La estructura corresponde a un tolos, es decir, una tumba de planta circular cubierta mediante una falsa cúpula construida por aproximación de hiladas. La obra está compuesta por 4 espacios principales: dromos, estomión, cámara principal, cámara lateral. El dromos constituye el corredor de acceso. Se encuentra excavado parcialmente en la roca y delimitado mediante grandes muros de piedra cuidadosamente aparejados. Muros del dromos. Los muros están construidos mediante grandes bloques de piedra colocados en hiladas horizontales. El peso del terreno lateral ayuda a estabilizar toda la estructura. Estomión. El estomión corresponde al acceso monumental. Está formado por enormes jambas laterales y un gigantesco dintel monolítico. Dinteles. El dintel inferior soporta directamente las cargas del acceso. Sobre él se dispone un segundo dintel que ayuda a distribuir esfuerzos. Triángulo de descarga. Encima del dintel aparece el famoso triángulo de descarga. Este vacío estructural desvía el peso de la mampostería hacia los laterales, evitando que el enorme dintel se fracture. Es uno de los primeros ejemplos documentados de control de cargas en arquitectura. Hiladas de bloques. La falsa cúpula se construye mediante hiladas circulares de bloques perfectamente tallados. Cada hilada sobresale ligeramente hacia el interior respecto a la anterior. Cúpula por aproximación. No se trata de una verdadera bóveda. Cada bloque trabaja principalmente a compresión, mientras las hiladas se acercan progresivamente hasta cerrar completamente el espacio. Cámara principal. La cámara funeraria posee aproximadamente 14 metros de diámetro y cerca de 13 metros de altura. Durante más de 1000 años fue la cúpula más grande construida por la humanidad. Cámara lateral. En uno de los costados existe una cámara secundaria excavada en la roca. Probablemente se destinó para depósitos funerarios o enterramientos complementarios. Cimentación sobre roca.
La estructura aprovecha directamente el macizo rocoso como cimentación. Esto reduce asentamientos diferenciales y mejora la estabilidad global del monumento. Relleno. Sobre la cúpula se colocó un gran volumen de tierra. Este relleno estabiliza las ciudades de piedra y ayuda a mantener las cargas trabajando exclusivamente por compresión. Fachada ornamental. La fachada estaba revestida con mármoles decorativos y columnas ornamentales actualmente desaparecidas. Originalmente fue una de las entradas monumentales más elaboradas del mundo micénico. Jambas. Las jambas están conformadas por enormes bloques monolíticos capaces de transmitir las cargas del dintel directamente hacia la cimentación. Acceso a la cámara lateral. Una pequeña abertura comunica la cámara principal con la cámara secundaria. Esta conexión fue excavada directamente en el macizo rocoso. El Partenón fue construido entre 447 y 432 a.C., durante el gobierno de Pericles, en la época de mayor esplendor de Atenas. Sus arquitectos fueron Ictino y Calícrates, mientras que la dirección artística estuvo a cargo del escultor Fidias. El templo se ubica en la Acrópolis de Atenas y fue construido principalmente con mármol pentélico, un material de gran calidad que al reflejar la luz del sol adquiere un característico tono dorado. Sus dimensiones son de aproximadamente 69.5 metros de largo por 30.9 metros de ancho, lo que refleja su monumentalidad. Uno de los aspectos más destacados del Partenón es el uso de proporciones matemáticas. Su diseño sigue una relación cercana a 4:9, presente en el ancho y largo del edificio, la separación entre columnas y la altura de sus fachadas, generando una sensación de equilibrio y armonía visual. Además, el templo cuenta con 8 columnas en cada fachada principal y 17 columnas en los lados, una composición característica del orden dórico clásico. En la planta se distinguen 4 espacios principales: el pronaos, que funciona como vestíbulo de acceso; la naos o sella, donde se encontraba la estatua de Atenea; el Partenón, destinado a resguardar el tesoro de la ciudad; y el Opistodomos, ubicado en la parte posterior del templo. Uno de los mayores logros de los arquitectos griegos fue la aplicación de las correcciones ópticas. Aunque el templo parece completamente recto, en realidad incorpora pequeñas modificaciones para corregir los efectos visuales. En cuanto a su construcción, los enormes bloques de mármol fueron colocados con una precisión extraordinaria. Se utilizaron grúas, poleas y uniones metálicas para ensamblar cada pieza, prácticamente sin emplear mortero, logrando una estructura estable y de gran durabilidad. A diferencia de la imagen que conocemos hoy, el Partenón originalmente no era blanco. Sus esculturas, frisos y frontones estaban pintados con colores como azul, rojo y dorado, haciendo que el templo fuera mucho más llamativo. Con el paso del tiempo, estos pigmentos desaparecieron debido a la acción del clima y la contaminación, dejando visible únicamente el mármol. El templo de Zeus en Olimpia fue construido entre el año 470 y 456 a.C. por el arquitecto Libón de Élide, dentro del santuario de Olimpia, para rendir homenaje a Zeus, el dios supremo de la mitología griega, y conmemorar la victoria de los habitantes de Élide sobre la ciudad de Pisa. El templo se encuentra en el santuario de Olimpia, en la región de Lide, en el Peloponeso. Fue construido principalmente con piedra caliza, mientras que el mármol se empleó en la cubierta y en diversos elementos decorativos. Sus dimensiones eran de aproximadamente 64 metros de largo por 27 metros de ancho, con una altura cercana a los 20 metros. El edificio sigue las características del orden dórico, con 6 columnas en las fachadas principales y 13 columnas en los lados. Su diseño responde a principios matemáticos de proporción y simetría que buscaban transmitir armonía, estabilidad y monumentalidad. La organización espacial del templo se compone en 3 áreas principales: el pronaos, que funciona como acceso al edificio; la naos o sella, donde se encontraba la monumental estatua de Zeus; el opistodomos, ubicado en la parte posterior del templo. En el interior se encontraba la famosa estatua de Zeus, realizada por el escultor Fidias alrededor del año 435 a.C. Medía aproximadamente 12.4 metros de altura y fue elaborada con la técnica criselefantina, utilizando oro y marfil sobre una estructura de madera. Debido a su tamaño y belleza, fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo fue construido con enormes bloques de piedra ensamblados con gran precisión mediante grapas y pernos metálicos, prácticamente sin utilizar mortero. Las columnas estaban formadas por tambores de piedra cuidadosamente tallados y unidos entre sí, lo que garantizaba estabilidad y resistencia estructural. Como elementos característicos destacan las columnas dóricas, con fustes estriados y capiteles sencillos, diseñados para transmitir fuerza y solidez. Además, al igual que otros templos griegos, originalmente sus esculturas y elementos decorativos estaban pintados con colores intensos, aunque esta policromía desapareció con el paso del tiempo. El templo de Zeus mantenía una estrecha relación con los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Cada 4 años, atletas de diferentes ciudades griegas llegaban al santuario de Olimpia para competir en honor a Zeus y realizar ceremonias religiosas antes de las competencias. Entre los siglos V y VI después de Cristo, varios terremotos provocaron el colapso del templo. Posteriormente, muchas de sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones durante la Edad Media, por lo que hoy solo permanecen en pie algunas columnas y los cimientos. Coliseo de Mileto.
Esta edificación corresponde a uno de los principales espacios destinados a la actividad pública y cultural de la ciudad. Su configuración responde al modelo del teatro greco-romano, aprovechando la topografía natural para integrar la estructura al terreno y optimizar el comportamiento estructural de las graderías. Desde el punto de vista espacial, el conjunto se organiza mediante una cavea semicircular destinada a los espectadores, una orquesta ubicada en el nivel inferior para el desarrollo de ceremonias y representaciones, y una escena que articula el espacio funcional del edificio. Esta distribución permite una adecuada relación visual y acústica entre el público y el área de representación. Estructuralmente, la obra combina muros de contención, graderíos escalonados y sistemas arquitrabados en las zonas construidas, permitiendo distribuir las cargas de manera uniforme hacia el terreno natural. La utilización de piedra tallada y bloques de mampostería evidencia el dominio técnico de los constructores griegos en la ejecución de obras de gran escala. Los detalles constructivos muestran una cuidadosa modulación de las gradas, accesos y circulaciones, garantizando tanto la estabilidad estructural como el confort de los usuarios. Asimismo, la integración con la pendiente natural reduce la necesidad de estructuras de soporte adicionales, convirtiéndose en una solución eficiente desde el punto de vista arquitectónico. El templo propileo, concebido como el acceso monumental a la Acrópolis de Atenas. Más que una simple entrada, esta construcción constituye un elemento de transición espacial que organiza el recorrido ceremonial y establece una jerarquía entre la ciudad y el recinto sagrado. Arquitectónicamente, los propileos presentan una composición simétrica organizada mediante un eje central de circulación y cuerpos laterales que equilibran el conjunto. La fachada principal emplea el orden dórico, mientras que en los espacios interiores se incorporan columnas jónicas, evidenciando la combinación de distintos lenguajes arquitectónicos dentro de una misma obra. Desde el punto de vista estructural, el edificio utiliza un sistema arquitrabado, conformado por columnas, arquitraves y vigas de piedra que transmiten las cargas verticalmente hacia la cimentación. La precisión en el corte y ensamblaje de los bloques permite garantizar estabilidad y continuidad estructural sin alterar la pureza formal del conjunto. Espacialmente, los propileos funcionan como un umbral arquitectónico que controla el acceso, dirige las perspectivas visuales y genera una secuencia gradual entre el espacio urbano y el espacio religioso. Esta organización demuestra la importancia de la planificación arquitectónica dentro del conjunto monumental de la Acrópolis. Constructivamente, la obra fue ejecutada principalmente en mármol pentélico, material que aporta resistencia, durabilidad y una elevada calidad estética. La modulación de columnas, entablamentos y cubiertas responde a criterios de proporcionalidad propios del periodo clásico, consolidando un lenguaje arquitectónico basado en el equilibrio y la precisión geométrica.